Es cierto que me gustaban jóvenes. Tal vez por eso trabajé ahí. Y nunca me imaginé lo que realmente se escondía en la oscuridad de las paredes de aquel seminario. Relatos Arlov. La tentación del seminario, escrita por Arlov. Si me preguntan por qué me gustaban los muchachos jóvenes, la verdad, ni yo misma lo sé. Así era yo en esos años. Y si me preguntan que si el mal existe, ahora también lo sé. Y sé otra cosa. Le gusta meterse donde más le duele a Dios. Pero bueno, así lo viví. Yo trabajaba haciendo el aseo en el seminario. Eso fue hace tiempo, cuando tenía 35 años. Aunque muchos decían que aparentaba menos. Y tal vez por eso nadie me veía con malos ojos cuando me quedaba platicando con los muchachos que estudiaban ahí. Tampoco lo hacía a la vista, siempre era discreta. El seminario era un edificio grande, muy viejo, de esos que se construyeron hace muchas décadas y que todavía conservan pisos de piedra y pasillos largos donde los pasos todavía tienen eco. Siempre olía como en las misas. Yo siempre llegaba temprano, antes de que amaneciera bien. A esa hora, el lugar estaba casi en silencio y apenas se escuchaba uno que otro movimiento en los dormitorios o alguna puerta que se abría despacio. Mi trabajo era sencillo: barrer, trapear, limpiar baños y acomodar alguna que otra cosa. Con el tiempo, uno termina conociendo el edificio mejor que los mismos estudiantes. Y en ese seminario vivían muchachos que se estaban preparando para ser sacerdotes. Algunos eran muy jóvenes, de 20 o 20 y tantos años. Muchos venían de pueblos pequeños y apenas estaban acostumbrándose a vivir lejos de sus casas. Al principio, yo solo hacía mi trabajo y me iba. Pero con los meses empecé a notar cómo me miraban algunos de ellos cuando yo pasaba limpiando los pasillos o los dormitorios. No era algo descarado, pero uno se da cuenta de esas cosas. A esa edad, yo ya sabía perfectamente cómo funcionaban esas miradas. Pero mis ganas estaban más despiertas que nunca, y en un lugar lleno de muchachos jóvenes, la verdad, era muy fácil. No eran ellos los que se me acercaban primero. Yo era la que lo sabía. A veces bastaba con preguntar algo sencillo mientras limpiaba. Otras veces solo me quedaba platicando un rato más de lo necesario. Muchos de ellos se ponían nerviosos. Algunos ni siquiera sabían dónde poner las manos cuando yo me quedaba cerca. Me daba cuenta enseguida quién podía caer y quién no. Había muchachos muy serios que evitaban hasta mirarme, pero otros no tardaban mucho en seguirme la corriente. Yo sabía perfectamente qué partes del edificio quedaban solas por las tardes o después de la última oración de la noche, pero también había partes que ocultaban cosas, y durante un tiempo pensé que lo peor que podía pasar era que algún superior del seminario se enterara de lo que yo hacía y me corriera del trabajo. Y ojalá me hubieran corrido antes. Nunca imaginé que dentro de ese lugar también había cosas que no tenían nada que ver con la religión, esa religión que ellos decían estudiar. Porque el seminario parecía tranquilo durante el día y por las noches cambiaba. Después de cierta hora los pasillos se quedaban completamente vacíos. Las luces eran pocas y el edificio se sentía mucho más grande de lo que realmente era. Yo a veces me quedaba limpiando hasta tarde, sobre todo cuando había eventos o visitas importantes. Y al día siguiente querían todo impecable. Y fue una de esas noches cuando empecé a notar algo muy raro. Había un muchacho que no se comportaba como los demás.
Hacía unos días apenas había llegado. Él era nuevo en el seminario. Desde la primera vez que lo vi, supe que no era como los demás. Los otros jóvenes que estudiaban ahí se veían normales, algunos hasta desalineados, por la vida que llevaban en el internado. Pero ese no. Tenía la piel tan clara que parecía de porcelana, ojos verdes muy vivos y el cabello negro, negro como la noche. Se notaba a simple vista que venía de una familia de dinero. Su forma de caminar, la ropa que traía cuando llegó, incluso la manera en hablar. Todo era distinto. No parecía alguien que hubiera crecido entre carencias como muchos de los otros. Yo, la verdad, cuando la vi la primera vez, pensé algo que en aquel tiempo me dio risa. Dije, parece un ángel caído aquí por equivocación. Y claro, en ese momento también pensé que sería cuestión de tiempo antes de que terminara cayendo como los otros. Porque hasta ese punto, ninguno había resistido demasiado cuando yo me lo proponía. Una vez me lo encontré en uno de los pasillos, de los más largos del segundo piso. Yo venía de limpiar unos baños y lo vi caminar hacia mí. Me llamó la atención porque no iba en dirección al salón donde había una reunión. Iba hacia el otro lado del pasillo, donde solo estaban algunas oficinas cerradas y la escalera que bajaba a una parte vieja del edificio. Yo pensé que simplemente estaba perdido, que todavía no conocía bien el lugar. Así que cuando pasó cerca de mí, le dije con un tono tranquilo: «Joven, las pláticas quedan para el otro lado». Él se detuvo un segundo y me miró. Tenía una forma muy fija de mirar, como si estuviera observando algo más que solo a la persona frente a él. Luego respondió muy tranquilo: «Ya lo sé. Buenas noches». Y siguió caminando. No se detuvo. No hubo esa sonrisa nerviosa que yo ya conocía en los otros muchachos cuando hablaban conmigo. Nada. Me quedé parado un momento en el pasillo, viendo cómo se alejaba. Intenté lo de siempre, esa forma de mirarlos que casi nunca fallaba, esa mirada que a más de a uno lo hacía regresar a buscar una conversación. Pero con él no funcionó, ni siquiera volteó, siguió caminando con la misma calma hasta desaparecer en la oscuridad del pasillo. La verdad me quedé un poco sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien me ignorara de esa manera dentro del seminario. Pero luego pensé, bueno, apenas acaba de llegar. Todavía no sabe cómo funcionan las cosas aquí, y también pensé algo más. A veces, los que parecen más correctos al principio son los que más rápido terminan perdiendo la cabeza cuando alguien les mueve tantito el piso. Así que en ese momento simplemente seguí con mi trabajo. Cuando terminaron las actividades de esa noche, vinieron a avisarme que ya podía retirarme. Yo estaba acomodando unas cosas de limpieza cuando uno de los encargados me dijo que la reunión había terminado. Estaba guardando el trapeador, dejé el cubo en su lugar y salí por la puerta lateral como hacía siempre. A esa hora el seminario ya estaba en silencio. Un amigo del pueblo tenía una camioneta vieja y a veces pasaba por mí para llevarme de regreso, porque el seminario quedaba algo retirado. Esa noche también estaba esperándome afuera. Me subí a la camioneta, cerré la puerta y arrancamos por el camino de tierra que salía del seminario rumbo al pueblo. Y todo iba normal. Pero cuando íbamos llegando a la entrada del terreno, vi a un perro parado a un lado del portón. No me pareció nada raro, porque en el campo siempre había perros rondando por ahí. Pero cuando pasamos junto a él, algo me llamó la atención. El animal estaba quieto, mirándonos, y cuando le pegó la luz de los faros, le vi los ojos. Y no era un brillo normal. No era ese reflejo amarillento que uno está acostumbrado a ver. No,
Los ojos de ese perro se veían rojos, como si tuviera una brasa encendida adentro. Yo me le quedé viendo mientras la camioneta avanzaba. El perro no se movió, solo giró la cabeza, siguiendo el paso del vehículo. Recuerdo que tenía la lengua de fuera como si estuviera jadeando, pero lo que más me incomodó fue que siguió mirando todo el tiempo mientras pasábamos por ahí. Yo también me le quedé viendo por la ventana hasta que lo dejamos atrás. Luego volteé otra vez hacia el frente y me acomodé en el asiento y pensé que con todo lo que había trabajado, ese día ya estaba cansada, y me dije que seguramente había sido mi imaginación jugando conmigo en medio de la noche. Al día siguiente, llegué al seminario como siempre, muy temprano, y apenas iba entrando cuando vi a varios seminaristas reunidos en bolas cerca del patio. Estaban hablando entre ellos. Algunos se veían inquietos, otros solo escuchaban. Yo me acerqué a ver qué pasaba. En esos lugares siempre se juntan a platicar por cualquier cosa, así que no le di importancia y seguí caminando con mis cosas de limpieza como si nada. Mientras barría uno de los pasillos, escuché a dos de ellos hablando más fuerte que los demás, y fue ahí cuando me enteré de lo que estaba pasando. Decían que uno de los jóvenes se había escapado durante la madrugada, pero la verdad, a mí no me pareció algo extraño. Eso pasa seguido, más de lo que la gente se imagina. Muchos de esos muchachos llegan al seminario muy convencidos, pensando que esa es la vida que querían, pero con el tiempo, algunos empiezan a dudar, extrañan su casa, su familia o simplemente se dan cuenta de que no es lo que esperaban. Siempre más de uno termina yéndose sin avisar. Así que cuando escuché, seguí con lo que estaba haciendo. Lo que sí me llamó un poco la atención fue otra cosa. Ese pequeño grupo de muchachos que yo había visto bajar noches atrás por la parte vieja del edificio no estaba completa esa mañana. Faltaba uno de ellos. Yo, mientras trapeaba el piso, me vino un pensamiento rápido a la cabeza y por un momento pensé que tal vez que el que se había escapado era uno de ellos, pero tampoco le di mucha importancia. Y ya mediodía, después de comer, me fui a sentar debajo de un árbol para descansar un poco. Siempre hacía eso cuando el sol estaba alto y el trabajo ya me había dejado cansada. Me quedé ahí, viendo cómo el viento movía las hojas y sin querer, otra vez me vino a la cabeza el muchacho de nuevo, el de cara de ángel, tan distinto a todos los demás. A veces dicen que cuando el diablo anda suelto, es porque anda suelto de verdad. Y uno ni cuenta se da. Yo tenía los ojos cerrados. Solo lo hice un momento tratando de descansar, cuando escuché una voz muy cerca decir, «Buenas tardes». Abrí los ojos, y ahí estaba él, parado frente a mí. Se veía todo más raro de cerca, con esa piel clara y esos ojos verdes. Era un muchacho bonito. Me levanté, esperando que dijera algo más. Me habló directo, sin rodeos. Me dijo, «Disculpe, sé que usted da paz a los que estudian aquí. Una paz que ayuda a pasar largos tiempos en estos lugares. Y quería saber si podía ayudarme». Yo me quedé en silencio, no porque no entendiera lo que estaba diciendo, sino porque me tomó de sorpresa. Siempre había sido yo la que buscaba a los muchachos, la que empezaba ese tipo de cosas, nunca al revés. Y también pensé en otra cosa, en que a veces alguno podía clavarse más de la cuenta y después eso traería problemas. Así que por un momento no supe bien cómo responderle. Pero reaccioné y le dije, «No sé de qué hablas. Esos muchachos seguro te hicieron una broma. Se la hacen a todos los nuevos». Pero él me miró sin cambiar la expresión. Luego asintió apenas y dijo, «Está bien, no la vuelvo a molestar». Él dio media vuelta
y yo solo vi cuando se fue. Por alguna razón que no entendí en ese momento, sentí que esa conversación no había terminado realmente, aunque él ya se estuviera yendo. Ya casi a la hora de irme, estaba en el cuarto de servicio guardando las cosas, el trapeador y lo demás, cuando la luz de ese lugar empezó a fallar. No era la primera vez que pasaba. Esos focos ya estaban viejos, pero esa vez se sintió distinto. La luz parpadeaba al mismo tiempo y el cuarto se puso frío. Pero no era un frío normal, era un frío seco, de esos que se sienten en la piel de golpe. Me quedé quieto unos segundos mirando al foco, cómo se prendía y se apagaba. Y fue entonces cuando entre esos parpadeos me pareció ver algo frente a mí. No sabría decir exactamente qué forma tenía. Solo era una sombra más oscura que el resto del cuarto, como si algo estuviera ahí parado. Parpadeé varias veces pensando que eran mis ojos, pero en ese mismo momento la luz se apagó por completo. El cuarto quedó en total oscuridad y sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. Yo estaba a punto de salir porque la verdad empecé a asustarme. Y de pronto la puerta se abrió. La luz del pasillo entró de golpe y me dejó ver la silueta de alguien en la entrada. Era el joven nuevo, el de ojos verdes. Se quedó ahí, parado y mirándome. Luego dijo con voz calmada: «No se asuste. Solo vengo por lo que dicen que usted ofrece». Me quedé en silencio sin saber qué contestar. Él dio un paso hacia adentro y continuó hablando. Dijo: «Sé que es usted muy discreta, pero le aseguro que yo no voy a decir nada. Es más, puedo darle dinero». Hizo una pequeña pausa y luego me dijo: «Espero que no se ofenda. Solo ayude a un joven aislado como yo». Y mientras hablaba, la luz del pasillo seguía iluminando parte de su rostro. Sus ojos parecían más claros de lo normal y en ese momento casi brillaban. Yo no respondí de inmediato. Algo en esa situación no se sentía igual que con los otros muchachos. Yo me quedé mirando unos segundos sin decir nada, y en mi cabeza pasaron varias ideas al mismo tiempo. Pensé que si le decía que no, tal vez se iba a molestar, o peor, que después fuera a hablar con alguno de los encargados del seminario y me metiera en problemas. Pero también había otra parte de mí, una voz más atrevida, que decía: «Un muchacho así no aparece todos los días». Y que tal vez era una oportunidad que solo se presentaba una vez en la vida. Y al final, esa idea fue la que ganó. No dije mucho. Las cosas se dieron como se daban siempre, sin tantas palabras. Pero desde el principio sentí que no era igual que con los otros. Había algo raro, algo que no sabría explicar, pero que se notaba. Su forma de moverse era distinta, más tranquila. Y cuando estuvo cerca de mí, percibí un olor que nunca había sentido antes. No era perfume. Tampoco era el olor normal de una persona. Era algo difícil de describir, como una mezcla extraña que no se parecía a nada que yo conociera. Y eso fue lo que más se me quedó grabado, porque no era un olor desagradable, pero tampoco era algo que se sintiera del todo natural. Esa tarde terminó, y yo me fui del seminario con una sonrisa que no podía esconder. Iba contenta y muy satisfecha, pensando que había sido una de esas historias que se quedan con un buen recuerdo. Pero esa noche no fue normal. Cuando me acosté, no podía dejar de pensar en él. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía otra vez, con esa mirada fija y tranquila, y el olor ese olor seguía ahí, como si todavía lo tuviera cerca. Dormí, pero fue un sueño raro, muy pesado. No descansé realmente. Pasé la noche entre sueños, donde él aparecía una y otra vez, siempre igual, siempre mirando sin decir mucho.
Al despertar todavía sentía ese aroma, como si no se hubiera ido del todo, y aunque ese momento no lo entendía, algo dentro de mí ya empezaba a inquietarse, porque nunca antes, en un encuentro de esos, se me había quedado metido de esa forma. Al día siguiente, mientras andaba en el patio con mis cosas de limpieza, no podía evitar buscarlo con la mirada. Me hacía la disimulada, como si estuviera en lo mío, pero la verdad es que lo estaba buscando entre los demás. No lo veía por ningún lado, y eso ya me tenía pensando más de la cuenta. En eso llegó una señora al seminario. No era como las que visitan normalmente. Esta se veía diferente. Desde que bajó del carro, estaba bien vestida. Era de esas mujeres que se nota luego que tienen dinero. Traía ropa fina, todo bien acomodado. Hasta la forma de caminar era distinta. Se sentó en una de las bancas del pasillo, como esperando a alguien. Yo seguí barriendo, pero sin dejar de mirar de reojo, y en eso lo vi. El muchacho nuevo salió de uno de esos pasillos y fue directo hacia ella. Se acercó con confianza, sin dudar. Cuando llegó la señora se levantó y se saludaron. Por la forma en que se trataron, parecía su madre. No había duda. Yo me quedé mirándolos más de la cuenta, tratando de entender qué hacía alguien como ella llevando a su hijo a un lugar como ese, pero después pensé que era normal. Ahí los entrenan. No quité la vista de encima. Algo en esa escena no me terminaba de cuadrar, y fue en ese momento cuando los dos voltearon al mismo tiempo hacia donde yo estaba. Sentí cómo se me apretó el cuerpo. El muchacho me miró fijo y levantó la mano señalándome con el dedo. Ahí sentí que la sangre se me fue a los talones. Se me vino todo de golpe a la cabeza. Pensé ya valió. Le dijo algo a su mamá y luego imaginé lo que seguía. Que la señora iba a ir con los encargados, que me iban a llamar y que me iban a correr del seminario sin más. Bajé la mirada como si nada, tratando de hacerme la ocupada con la escoba. Pero por dentro ya estaba nerviosa, porque sabía que si eso salía a la luz, no había forma de explicarlo, y menos tratándose de alguien como él, con una familia así. Pero aún así no pude evitar levantar un poco la vista otra vez. Los dos se acercaron hacia donde yo estaba. Yo seguía con la escoba en la mano, tratando de parecer tranquila, aunque por dentro ya me estaba preparando para lo peor. La señora llegó primero y me habló con una voz muy educada. Me dijo: «Gracias por atender bien a mi hijo». Luego abrió la bolsa elegante y sacó unos billetes doblados con cuidado. Me los puso en la mano, como si fuera de lo más normal. Yo me quedé sin saber qué decir. No entendía bien qué estaba pasando, pero ella me sonrió apenas, como si supiera algo que yo no. Después se volvió hacia el muchacho para despedirse, y fue ahí cuando vi algo que me dejó todavía más confundida. Antes de irse, él la tomó del rostro y le dio un beso en la boca. Pero no fue un beso de madre e hijo como uno esperaría ver. Fue un beso distinto, largo, que a mí me hizo quedar frío un momento. ¿Y esto qué es?, dije yo. No quise seguir mirando. Algo en esa escena me incomodó demasiado. Yo me fui de ahí. Pero lo raro fue que nadie los vio. Nadie volteó, solo yo. Pasé el resto del día pensando en lo que había visto. Cuando llegó la tarde y me tocó ir otra vez al cuarto de servicio a guardar las cosas, todavía seguía dándome vueltas lo mismo, y fue entonces cuando volvió a pasar. El foco del cuarto empezó a parpadear otra vez. La luz se prendía y se apagaba igual, y el frío volvió también. Yo sabía que no estaba sola ahí, pero esta vez yo ya sabía que algo no estaba bien, no era imaginación. No podía hacerlo 2 veces seguidas. Me quedé quieta mirando el foco, mientras el cuarto se llenaba de sombras con cada parpadeo de la luz. Y la puerta se abrió. Era la misma escena anterior, el muchacho estaba ahí parado en la entrada.
Pero esta vez yo no esperé a escuchar nada. Sentí un miedo que no había sentido antes en ese lugar. Salí corriendo hacia la puerta y lo empujé. Él apenas se movió, como si no esperara que yo reaccionara así. No volteé atrás. Caminé rápido por el pasillo hasta salir del edificio, y desde ese momento ya todo estaba torcido. Esa noche, cuando salí a tirar la basura en mi casa, antes de irme a dormir, lo volví a ver. Al mismo perro. Estaba parado cerca del camino exactamente como la noche anterior. Quieto, mirándome. Y otra vez esos ojos rojos brillando en la oscuridad. No se movía y no ladraba, no hacía nada. Solo estaba ahí, tan quieto, que pensé que en cualquier momento iba a saltarme encima. Empecé a caminar hacia atrás muy despacio, sin quitarle la vista de encima. El corazón me latía fuerte y lo único que quería era llegar a la puerta. Seguí retrocediendo paso a paso hasta que mi mano tocó la puerta. Abrí rápido, entré y cerré detrás de mí. Me quedé un momento respirando fuerte. Luego me acerqué a la ventana para ver si el perro seguía ahí. Pero cuando miré hacia el camino, ya no estaba. Y recuerdan cuando dije que cuando el diablo anda suelto lo está de verdad. Pues también dicen otra cosa, que Dios no abandona ni a su peor hijo. Esa mañana yo seguía asustada por todo lo que había pasado. Ya era domingo y ese día yo no trabajaba. Ni siquiera desayuné. Tenía el estómago cerrado de la preocupación. No podía sacarme de la cabeza al muchacho, al perro, la luz parpadeando en aquel cuarto de servicio, todo lo que había visto esos días. Así que hice algo que no hacía desde hacía años. Fui a misa. En mi trabajo estaba rodeada de imágenes, de santos y las capillas dentro del seminario. Pero una cosa es estar cerca de eso, y otra muy distinta es acercarse de verdad a Dios. Entré a la iglesia con la cabeza llena de pensamientos. Me senté en una de las bancas del fondo y escuché la misa como si cada palabra fuera para mí. Sentí que todo lo que había hecho en ese lugar me estaba cayendo encima de golpe. Cuando terminó la misa, me acerqué al confesionario. Hacía años que no me confesaba. Cuando el sacerdote abrió la pequeña ventana de madera y me dijo que hablara, sentí que la voz se me atoró en la garganta. Pero al final le conté todo. Lo que hacía en el seminario. Cómo me metía con los muchachos, las cosas que habían pasado esos días. Todo. Mientras hablaba, me daba vergüenza escuchar mis propias palabras. Y cuando terminé, el sacerdote se quedó en silencio unos segundos. Luego me habló con una voz muy tranquila y me dijo: «Deja ese trabajo, hija. Lo que hiciste, de seguro Dios puede perdonarlo. Pero si reconoces el pecado y aún así decides seguir haciéndolo, entonces eso ya es otra cosa. Y esas otras cosas son las que terminan condenando a una persona». Me quedé callada escuchándolo, porque en el fondo sabía que tenía razón. Salí de la iglesia con la cabeza llena de pensamientos. Por un lado sentía un poco de alivio por haber dicho todo lo que llevaba dentro, pero por otro lado, también sabía que no iba a ser tan fácil. No era fácil simplemente dar media vuelta y dejar atrás ese lugar. Cuando salí de la iglesia, pasó algo que me dejó inquieta otra vez. En la plazuela del pueblo, entre la gente que caminaba después del servicio, vi a la señora elegante, la misma mujer que yo había visto en el seminario, la que pensaba que era la madre de aquel joven. Estaba parada a cierta distancia, mirándome fijo. Solo estaba ahí, mirando. Yo me quedé quieta unos segundos sin saber qué hacer. Y así como apareció, al momento se perdió entre la gente que caminaba por la plaza. En ese instante sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Así que me regresé a la iglesia y busqué al padre que me había confesado.
Cuando le encontré, le conté lo que acababa de ver. Le dije que esa mujer estaba en la plaza mirándome y que no me parecía algo normal. Yo estaba asustada, porque en los pueblos siempre se escuchan historias de gente que tienen dinero y que hacen cosas raras con la gente común. El padre me escuchó con atención y luego se quedó pensando un momento y me dijo: espérate tantito. Si quieres, ahorita te acompaño a tu casa. Yo le dije que sí, porque la verdad, no quería estar sola ese día. Salimos de la iglesia caminando juntos por las calles del pueblo. Era pleno mediodía. El sol estaba fuerte y la gente andaba en lo suyo. Un día como cualquiera, pero cuando íbamos llegando a mi casa, fue cuando pasó lo otro. En la entrada, justo frente a la puerta, estaba el mismo perro. Estaba parado y quieto, pero ahora mostraba los dientes. Yo me detuve, y el padre también se quedó sorprendido cuando lo vio. El animal no se movía, solo nos miraba fijamente. Y otra vez con esos ojos rojos que parecían brillar incluso con la luz del día. El padre lo miró un segundo y luego empezó a rezar en voz baja. Yo lo escuchaba mientras el perro seguía ahí parado. El sacerdote sabía perfectamente que ese no era un perro normal. Cuando los rezos comenzaron a escucharse con más fuerza, el animal retrocedió un paso, luego otro, y sin dejar de mirarnos, dio la vuelta y se fue caminando por la calle hasta desaparecer. El padre dejó de rezar y se quedó mirando el camino por donde se había ido. Después volteó hacia mí con una expresión muy seria. Me dijo: «Ay, hija». Al principio pensé que lo que hacías en el seminario era tu propia culpa atormentándote y por eso te pasaban cosas. Pero esto ya es cosa del mal. He visto muchas cosas en mi vida y te aseguro que sí existen. Y cuando escuchas esas palabras, sientes que el miedo que traes adentro es real. Porque si un hombre como él lo estaba diciendo, entonces aquello no era imaginación, era algo que de verdad estaba detrás de mí. No lo pensé mucho. En ese instante le dije: «Padre, ¿sería usted tan amable de acompañarme mañana mismo al seminario para renunciar?» Él me miró con calma y me respondió: «Sí, hija, claro que sí. Soy amigo de algunos que enseñan ahí. Si quieres te acompaño». Luego agregó algo más: «Sabes que no puedo decir nada de lo que hablamos en confesión, y por lo tanto, tampoco puedo acusar directamente que haya algo malo dentro de esa casa de Dios». Yo entendí perfectamente lo que me quería decir, así que nos quedamos de ir al día siguiente. Y muy temprano, mi amigo nos llevó en su camioneta al seminario. El padre y yo bajamos frente al portón y mi amigo se quedó afuera esperando, platicando con el velador como si nada. Yo entré con el padre caminando a mi lado, pero yo traía el estómago apretado. El padre se quedó platicando con alguien conocido y yo me fui. Y mientras iba por uno de los pasillos, allí estaba, el joven de ojos verdes. Venía caminando hacia mí desde el otro lado. Sentía algo en el pecho. No se detuvo y siguió avanzando muy tranquilo hasta que pasó justo a mi lado. En ese momento volteó la cabeza y me miró. Pero no fue una mirada normal. Tenía una sonrisa torcida en la boca. Una de esas sonrisas que no tienen nada de amable. Era una sonrisa que daba miedo. Me sostuvo la mirada apenas un segundo y luego siguió caminando. No dijo una sola palabra y yo me quedé parado un momento, sintiendo que el cuerpo se me enfriaba otra vez. Después seguí caminando hasta la oficina del encargado del seminario. Toqué la puerta y me dijeron pase. Le dije que necesitaba hablar con él. Cuando se sentó frente a mí, le expliqué que no podía seguir trabajando ahí, que tenía asuntos personales que resolver y que prefería retirarme.
Él me miró con cara de sorpresa, porque yo ya llevaba tiempo trabajando ahí, y nunca había tenido problemas. Más bien nunca me habían descubierto. Luego me dijo con una voz tranquila: mira, quédate hoy, termina el día, y por la tarde te doy tu liquidación. Has sido muy buena empleada, eso no lo puedo negar. Y me quedé pensando unos segundos, porque yo quería irme en ese mismo momento, salir de ese lugar lo más rápido posible. Pero también sabía que si decía que no, tal vez empezarían a hacer preguntas que no me convenían. Así que al final le dije que sí. Él dijo que no me preocupara, que por la tarde quedaría todo arreglado. Yo salí de la oficina con una sensación rara. Al salir le conté al padre lo que me había dicho el encargado. Él me dijo: está bien, yo en la tarde vengo por ti. No tienes por qué preocuparte, solo evita meterte en problemas. No hables con nadie y mantente alejada de cualquier cosa rara. Yo le hice caso. Desde ese momento me dediqué a trabajar sin levantar mucho la cabeza, siempre mirando al piso y tratando de que el tiempo pasara rápido. No quería cruzarme con nadie, y mucho menos con ese muchacho. Y así pasaron varias horas, todas en silencio. Hasta que en uno de los pasillos, mientras estaba barriendo, vi algo que me hizo detenerme. Primero fueron los zapatos, unos zapatos negros, impecablemente limpios, tan pulidos que casi reflejaban la luz de aquel lugar. No necesitaba ver para saber quién era, pero sí levanté la mirada despacio, y ahí estaba él, el joven de los ojos verdes, parado frente a mí. En ese momento sentí algo que todavía me cuesta explicarlo. No fue miedo como el que uno siente cuando algo lo asusta de repente. Fue otra cosa. Era un vacío, como si por un instante me hubieran sacado algo de dentro. Como si me arrancaran el alma, si así se le puede llamar. El cuerpo se me quedó frío y la cabeza se me nubló por un segundo. Él no dijo nada, solo me miró con esa calma que siempre traía. Sus ojos parecían más claros que nunca. Nos quedamos así apenas unos segundos, y luego, sin cambiar la expresión, dio media vuelta y siguió caminando. Se fue, igual como había llegado, sin decir una sola palabra. Yo me quedé parada, con la escoba en la mano, tratando de entender qué había sido esa sensación, porque no había hecho nada, ni siquiera me había tocado, y aún así sentía como si algo dentro de mí hubiera quedado vacío. Esa misma tarde me hicieron mi liquidación. El encargado cumplió su palabra. Me llamó a la oficina, me dio el dinero que me correspondía y me dio las gracias. Agradecí y salí de ese lugar con las manos un poco temblorosas, pero con una sola idea en la cabeza: irme de ahí lo más pronto posible. Cuando salí al patio, ya estaba esperándome el padre y mi amigo, con la camioneta fuera del portón. El padre estaba hablando con uno de los vigilantes y mi amigo estaba recargado en el vehículo. Yo caminé hacia la salida con un paso medio rápido, tratando de no mirar a ningún lado. Ya casi llegaba, cuando sentí que alguien se movía detrás de mí. El padre también levantó la mirada en ese momento y vio cómo el joven caminaba directo hacia donde yo estaba. Él empezó a acercarse también, pero el muchacho llegó primero. Se paró frente a mí, tan cerca que tuve que detenerme. Yo sentí otra vez ese frío que ya empezaba a reconocer, y su mirada. Entonces habló. Me dijo: te vas, pero yo me voy contigo. Yo me quedé helada en ese instante. No supe qué responder. Sentí que la garganta se me cerraba. El padre no alcanzó a llegar porque estaba lejos. Solo miró la escena con atención. El muchacho apenas volteó un poco la cabeza hacia él, como si supiera perfectamente que estaba ahí.
Luego volvió a mirarme a mí, y en su cara apareció otra vez esa sonrisa torcida que ya me había dado miedo antes. Cuando el joven se alejó, el padre llegó. No lo hizo tan rápido. Ya estaba algo grande, y me dijo quién era ese muchacho. ¿Y qué te dijo? ¿Por qué no le alcancé a ver el rostro? Yo me quedé callado unos segundos. Subimos a la camioneta y ya en el camino le conté a mi amigo y al padre lo que el joven había dicho. Él escuchó en silencio y mi amigo también. No interrumpieron, no dijeron nada. Pasaron los días y empecé a sentirme mal. Me levantaba cansada, me dolía el cuerpo y había momentos en que sentía náuseas sin razón. Al principio pensé que era el estrés de todo lo que había pasado, pero cada día me sentía peor. Por eso le pedí a mi amigo que se quedara en mi casa unos días. Le dije que me sentía muy débil, que no quería estar sola. Eso era verdad, pero también había algo más, y era miedo. Los días siguientes pasaron hasta que decidí ir a revisarme. Yo misma quería salir de dudas, aunque en el fondo ya presentía algo, y cuando finalmente me dieron la noticia, sentí que todo se me venía encima. Estaba embarazada. Recuerdo que me quedé quieta escuchando esas palabras como si no fueran para mí. Sentí una mezcla de miedo, vergüenza y confusión. Mi cabeza empezó a llenarse de preguntas. Pensé en lo que eso significaba. Pensé en el joven del seminario. Pero también había otra posibilidad. Mi amigo. En medio de todo ese caos, me aferré a una esperanza de que el padre del niño fuera él. No me juzguen. Así era yo en aquellos tiempos. Nunca había quedado embarazada. Yo misma pensaba que tal vez ni podía tener hijos. Durante mucho tiempo le había dado vueltas a la vida, a la fiesta, a lo que en aquellos tiempos llamábamos darle vuelta al hilacha. Y nunca pasó nada. Por eso cuando me dijeron que estaba embarazada me costó creerlo. Pero los meses fueron pasando despacio. Al principio vivía con la preocupación metida en la cabeza. Pensaba demasiado en lo que había pasado y en lo que podía venir. Pero con el tiempo fui calmándome. En todo ese tiempo no ocurrió nada extraño. El embarazo siguió su curso, como cualquier otro. Mi amigo estuvo a mi lado todo ese tiempo. Me apoyó desde el principio. No me hizo preguntas incómodas, ni me reclamó nada. Simplemente se quedó. Yo también dejé de andar con dudas y decidí corresponderle. Él estaba ahí conmigo todos los días, pendiente de lo que necesitara. Era 10 años mayor que yo. Y se notaba en la forma en que enfrentaba las cosas, más tranquilas y más firme. Cuando llegó el momento del parto, todo se volvió muy difícil. Fue largo y doloroso. Recuerdo el miedo que tenía mientras todo pasaba. No era solo el dolor, era el temor de lo que iba a salir de mí. Había pensado tanto en ese momento que no sabía qué esperar. En mi cabeza aparecían ideas que prefería no decir. Cuando por fin todo terminó, hubo un momento de silencio. Quizás se me hizo eterno. Yo solo quería escuchar que todo estaba bien. Y lo que salió de mí fue un hermoso bebé. Pasaron 3 meses. Yo trataba de seguir con mi vida como podía, concentrada en la casa y mi bebé. No era fácil. Aquella tarde venía de la tienda con unas cosas en las manos, cuando desde la esquina vi algo que me hizo detenerme. Frente a mi casa estaba estacionado un carro muy lujoso. En ese pueblo no se ve algo así, y antes de que pudiera acercarme bien, el carro arrancó y salió rápido, como si estuviera huyendo. Cuando llegué a la entrada lo vi otra vez. Y allí estaba ese maldito perro, el mismo de la vez anterior, parado, como si estuviera esperando. En ese momento sentí algo en el pecho, un presentimiento que me hizo olvidar todo lo demás.
Solté lo que traía en las manos y corrí hacia la casa. Al pasar junto a él, me le eché encima sin pensarlo, pero ni siquiera intentó detenerme. Solo se hizo a un lado. Yo sentí el corazón muy acelerado, con una desesperación que no sabía explicar. Entré corriendo y fui directo al cuarto donde estaba mi bebé. Cuando llegué a la cuna me quedé quieta. Estaba vacía. Miré alrededor esperando verlo en otro lado, pensando que tal vez alguien lo había movido, quizás estaba en otra habitación, pero no. No estaba en ninguna parte. Se lo habían llevado. Salí otra vez a la calle gritando, preguntando si alguien había visto algo, si habían visto el carro o a las personas que habían estado ahí. Pero nadie supo decirme nada. Algunos solo miraban y otros se metían a sus casas. Después fui a poner una denuncia. Conté lo del carro lujoso y que sabía quién había sido. Fueron a preguntar al seminario. Yo misma le di las señas. Cómo era el joven, su cara, sus ojos verdes, su forma de hablar. Pensé que en cuanto escucharan la descripción, alguien iba a decir su nombre, que al menos confirmaran que había estado ahí. Pero no. Dijeron que en ese lugar nunca había habido nadie con esas características. Lo dijeron con una seguridad que me dejó fría, como si estuvieran cerrando una puerta frente a mí. Insistí, repetí cada detalle que recordaba, pero la respuesta fue siempre la misma para ellos. Ese joven simplemente no existía. Ahí entendí algo que hasta ese momento no quería aceptar. Esa gente tenía dinero, tenía poder, y yo no era nadie frente a ellos. Era una mujer sola, con una historia difícil de probar y un niño desaparecido. Poco a poco entendí que aunque siguiera preguntando o denunciando, no iba a lograr nada. Las cosas podían desaparecer con facilidad cuando había gente importante de por medio. Aún así, no dejé de buscar durante mucho tiempo, pero los meses pasaron y todo seguía igual. No había respuesta, no había pistas, no había nada. Con el tiempo el cansancio empezó a pesar más que la esperanza, y después de tanto buscar sin encontrar nada, uno empieza a quedarse sin fuerzas, y poco a poco me fui resignando. No fue de un día para otro, pero llegó un momento en que comprendí que tal vez nunca iba a volver a verlo. Entonces empecé a pensar en mi vida, en las decisiones que había tomado, en todo lo que había hecho antes de que pasara aquello. En aquellos tiempos yo misma había llevado una vida que muchos llamaban vivir del pecado, y en medio de esa soledad empecé a pensar que tal vez aquello era un castigo. Dicen que el diablo hace el mal donde a Dios más le duele. Esa frase la escuché muchas veces después, pero con los años llegué a otra idea que me daba vueltas en la cabeza. Tal vez el diablo había entrado al seminario, pero también, tal vez el mal ya estaba ahí, y ese mal, tal vez, fui yo. Hay más historias así en el canal, y si quieres ayudar a tu servidor, tu amigo Arlov, y a Don Chano, escucha otra historia. Recuerda, es gratis. Saludos y bendiciones a todos.